Hola, ¿cómo están otra vez ustedes? Bienvenidos a ser otra vez a mi canal, El Espartano de la Bahía. Y este día, como pueden ver, estoy en un lugar muy especial, un lugar histórico. Estoy en el condado de Sonoma, en la misión de San Francisco Solano. Esta es una misión histórica que nos trae muchos recuerdos a nosotros los mexicanos. Como ustedes sabrán, México perdió la mitad del territorio hace ya tiempo en manos del traidor Santana. Y muchos mexicanos piensan que desde que se perdió el territorio, ya se perdió la historia, o muchos desconocen la historia de México aquí en California. Pero yo les quiero decir que hay mucha historia visible que podemos contar nosotros los mexicanos y de decir que California perteneció a México. Y este es un lugar que nos trae solamente. Esta es la misión de San Francisco Solano. ¿Por qué es importante esta misión? Porque allá alrededor de 1796, por aquellos tiempos, se inició la historia del Camino Real, que empieza allá en Baja California Sur y termina aquí. Fue cuando España tenía conquistada a México y entonces se dedicaron a cultivar el catolicismo a los indios nativos. Entonces empezaron a construir misiones. ¿Qué es una misión? Misiones es un lugar así como este, en donde la Iglesia Católica prácticamente instruía a los indios nativos al catolicismo. Hay críticas en eso porque la historia dice que a veces se les pasaba la mano o los imponían de catolicismo, pero eso es otra historia, ¿verdad? Lo importante es que la historia del Camino Real empieza desde el sur hasta aquí. Son 21 misiones: San Juan Bautista, San Miguel Allende, San Gabriel, San Francisco, y esta es la última. Esta en particular me llama mucho la atención porque es la única que desde que México se independizó de España fue construida por el gobierno mexicano. Es decir, hay 21 misiones, pero 20 fueron construidas por España. Pero esta, la última, la 21, sí fue construida por el gobierno mexicano. Y algo curioso, que desde que México se independizó de España, jamás se volvió a utilizar la palabra del Camino Real. Y también la palabra misión. Son terminologías o cosas que el gobierno de México desconocemos la razón por el cual ya no se interesó en llamar el Camino Real en otras partes de México, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes miren un poquito el camino. Ahorita vamos a dar un recorrido por el pasillo. Aquí estamos en el lado de enfrente. Y les voy a contar un poquito la historia de las campanas, ¿verdad? Y ahorita vamos para allá. Misión San Francisco Solano dice: en julio 4 de 1823, el padre José Altamira fundó esta misión franciscana, que fue establecida bajo la independencia de México en 1834 y fue ordenada bajo bajo el comandante militar Mariano Vallejo de San Francisco Solano. Llegó a ser una
un servidor de la iglesia, el pueblo de Sonoma, del Valle del Pueblo de Sonoma, hasta que se vendió en 1881. Esta placa reemplaza una original dedicada a la historia del Comité de los Hijos Nativos del Oeste Dorado en 1926. Está en inglés, por eso la estoy traduciendo al español rápidamente. California registró esta historia número 3 y esto fue puesta en julio 14 de 1963. Prácticamente esta placa reemplazó a la original. Vamos ahorita a caminar un poquito para donde están las campanas. Les voy a contar un poquito acerca de la historia de las campanas, que es algo bien interesante. Pues aquí estamos otra vez en la misión, en otra parte. Les quiero mostrar, estas son campanas. Este es un poste que tiene 3 pulgadas de diámetro y está sosteniendo una campana de 18 centímetros de diámetro. Y ustedes pueden ver la figura. Dicen, bueno, ¿y esta figura qué es? Bueno, pues como es una misión católica, simbólicamente es el instrumento que los obispos utilizan para traer una oveja perdida. También los ladrones ocupaban esto para robarse las ovejas. Entonces, por ahí está la combinación. Entonces los obispos agarraban ese instrumento y retomaban el alma perdida de la oveja, ¿verdad? Por eso tiene un simbolismo la manera en que está diseñada el poste de la campana. Entonces, como les venía diciendo, hay 21 misiones aquí en California y hay una distancia de 30 millas de cada una. ¿Y cómo seguían? Pues seguían a través de estas campanas que tienen una diferencia de 1 milla a 2 millas. O sea, cada milla o cada 2 millas hay una campana de estas a lo largo de California, desde San Diego hasta acá. Cuando se puso la primera campana en 1769 allá en el sur de Los Ángeles, en la plaza Church Plaza en Los Ángeles, 7 años después se pusieron más de 400 campanas. Lamentablemente el tiempo y las construcciones se las empezaron a robar, se las empezaron a destruir y llegó al grado de que solamente quedaron 82 campanas. Pero ya en los 90 se empezaron como a reconstruir. No, pero en 1861 una señora que se llamaba Harris Rebecca Piper Forbes, que era una columnista y una historiadora, se tomó la tarea de rescatar la historia del Camino Real. Y ella misma también diseñó la copia, se puede decir, de las campanas para restaurarlas. Hoy en día tenemos muchas campanas, pero son de cemento para que no se las roben. Lamentablemente la gente no entiende que cuando corta el metal, nomás para venderlo, les pueden dar unos cuantos dólares, pero cortan la historia. Este es un ejemplo verídico, contundente, veraz y visual de que aquí California le pertenece a México. Muchas otras culturas no creen que todo este terreno era de México. Pero más sin embargo, otra vez lo vuelvo a decir, nosotros los mexicanos fuimos víctimas de un conservadurismo atroz, que básicamente el traidor Santana cedió la mitad del territorio mexicano. Y nosotros los mexicanos pensamos que ya nomás se perdió la mitad y se perdió la historia, pero no. Aquí vemos mexicanos que rescatamos la historia, que vemos con orgullo estos lugares que nos recuerdan a que California fue de México, Nuevo México fue de México, Nevada, Texas. 5 estados nos quitaron, que más de la mitad del territorio. Y estas misiones es un ejemplo vivo que está ahí como en la historia. Pero esta historia no la cuentan a nuestros hijos en las escuelas. Uno tiene que venir aquí personalmente a aprenderlas, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros los mexicanos a nuestros hijos les pasemos la historia, así como los judíos se la pasan a sus hijos, ¿verdad? Así también nosotros, para que no se nos recuerde que todo este territorio alguna vez fue de México. Y esta misión
Esta de San Francisco Solano es la única que fue construida por el gobierno mexicano. Orgullo mexicano, ejemplo mexicano, historia mexicana. Un ejemplo, un orgullo como mexicano estar aquí, en esta parte de la historia, en esta parte del planeta, dándoles un poquito de información de lo que pasa aquí en California. Aquí está la entrada de la misión, está cerrado, pues ustedes saben, pues por lo de la pandemia. Pero aquí adentro, vamos a caminar un poquito aquí por el pasillo. Están los instrumentos originales, las cucharas, los casos que se usaban, la cocina cuando venían aquí a las misiones. Una cosa que les quiero decir, cuando México se independizó de España, la migración mexicana, los soldados mexicanos que cuidaban la frontera, utilizaban las campanas para guiarse y andar a caballo, y llegaban a cada misión. Cuando ellos llegaban a cada misión se les atendía, se les daba alojamiento, se les daba comida. Entonces ya después, al día siguiente, los soldados de la migración mexicana continuaban su rumbo hacia la otra misión, que es un día a caballo. Y así era como México cuidaba la frontera oeste de su país, porque en aquel entonces, como les digo, California pertenecía a México. ¿Y cómo se cuidaba la frontera? Pues así era como la cuidaba el gobierno mexicano, a través de caballos, soldados de la migración mexicana, guiándose por las campanas y hospedándose en lugares así como de la misión. Y los frailes los atendían, los frailes les daban pues los viáticos y todo, ¿verdad? Y esa es una parte de la historia que también mucha gente, nosotros los mexicanos, desconocíamos, pero aquí se nos cuenta la historia, aquí está escrita, ¿verdad? Entonces, miren cómo es el techo. Y todo esto es el original, ¿verdad? Y sí viene mucha gente a visitar, y me estoy dando cuenta. No podemos entrar, lástima, porque pues por lo del COVID-19. Yo fui ya a una misión, a la de Hollister, y ya miré todo lo de adentro, por eso es que les digo lo que está aquí adentro, ¿verdad? Ojalá ya salgamos de esta pandemia para poder entonces hacer videos así, pero ya entrando adentro para conocer un poquito más de la historia. ¿Ok? Entonces, pues por el momento es todo. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes desean tener un video que yo haga aquí en California para que podamos aprender, háganmelo saber y con mucho gusto yo lo hago. Tengo pensado ir a la falla de San Andrés, a la San Andreas Fault, para transmitir de ahí. Es una idea, pero ¿qué les parece? Yo estoy abierto a los comentarios y les pido que compartan este video y se suscriban a mi canal y que lo compartan para seguir creciendo como familia, ¿verdad? Entonces, estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.